Bienvenida, bienvenido al canal Astrospiral. Si no me conoces, mi nombre es Gemma y el mensaje de hoy es sobre la lunación actual, que tienes el vídeo anterior de lunación Tauro con temas clave, ya en tránsito. Desde Venus entrando en Aries, Venus-Neptuno, cuarto creciente en Leo, Plutón retrógrado y sigue hasta previo a la luna llena. Y también comentarte la importancia de la astrología como disciplina sagrada y herramienta práctica y útil en el autodescubrimiento. En estos tiempos de cambios de paradigma, aprender a guiarnos para tomar conciencia y ayudarnos en esa toma de lecciones continuas. Te comparto las cartas y te voy comentando. Los tránsitos nos ayudan a ir acompañándonos en esa toma de conciencia. Por eso me encanta que la astrología sea didáctica y cada uno vaya cultivando su arte y su lenguaje, para que en ese día a día, desde la propia carta natal, puedas integrar y aplicar lo que se está moviendo en el cielo. Es distinta la Venus que está en Aries y lo que nos propone a nivel general a además comprenderlo desde la propia Venus natal progresada y de la revolución solar, por ejemplo. Así que sepas que los tránsitos siempre son un principio de temas, sobre todo colectivos, que está moviendo la energía. En este caso, estamos en la lunación Tauro, que va permitiendo y nos está ayudando a trabajar, a cultivar nuestra encarnación. Además de los valores, además de la inteligencia somática, además de la gestión y administración de nuestros recursos, además de la expansión de nuestra percepción sensorial, de conectar con algo más sutil, ¿sí? Y Venus, la regente, en el momento de la activación de la lunación, estaba en el signo de Piscis, que es el signo, como sabes, del amor universal. ¿m? Y el amor personal conectaba con algo más colectivo. Pasó por Piscis, entró a Aries, inició su retrogradación, activó la Venus Star Point en Aries y volvió a entrar en Piscis. Allí en el proceso de retrogradación siempre nos permite ver de manera más interna procesos que necesitamos aprender a guiarnos y ver, en este caso podría ser sobre sacrificar valores o en relación a la figura de lo femenino, del cuidar, como entregarse a temas que benefician a un colectivo. A partir de que Venus se puso en movimiento directo ya en Piscis, seguramente ya pudiste ver y sentir con mayor claridad tu mundo emocional y comprender el aprendizaje aportado desde el regalo de tu vulnerabilidad, que es estar receptiva a la faceta orgánica, al cambio, a los ciclos que también va mostrando, pues etapas de recogimiento que pueden ser más vulnerables, más sensibles y otros que hay mayor fortaleza externa, y haber comprendido qué hay de esa Venus en ti, en la parte pisciana, en qué casa, en qué área de vida. Directa, trae condensada esa memoria espiritual, conecto también con el nodo norte, ese camino evolutivo, con Venus-Saturno, que ese compromiso puede devenir devoción. Sí, una entrega profunda cuando puedo conectar internamente con mi voz, con mi sentir. Y en estos momentos de tanto cambio externo, hallar esa estabilidad o ese lugar de recogimiento, de calma, de serenidad que está en nuestro interior, es un bálsamo de sanación, de templanza y de retomar fuerzas. Cuando Venus ya ha entrado en Aries, ya nos interpela directamente. Una posición que sabes desde la astrología tradicional, Venus en Aries detrimento, no es el lugar más apacible quizás, pero más allá de esos principios que podemos comprender porque Venus es receptiva, quiere compartir y Aries es más ególatra o busca cuidarse y ocuparse de sus necesidades, porque es el primer signo del zodíaco, hay un desarrollo en el círculo zodiacal y de Aries es esa fuerza que activa y que debe llegar la energía hacia el último signo, que es Piscis. Así que hay una fuerza, un ímpetu, un impulso, quizás temeridad, porque tiene que reaccionar ante urgencias que se presentan. Bien, con la retrogradación y todo este pasaje, si lo has ido acompañando, nos ha permitido dar
esa templanza, que es poder frenar un poquito antes de actuar y reaccionar. En vez de acción, reacción, es acción, creación, que conecto con mi corazón creativo y desde qué lugar me muestro, desde qué lugar activo la energía. Y Aries nos está interpelando realmente para que se conecte con la fuerza individual de cuál es mi causa, qué vengo a defender o a honrar. En estos momentos, Marte ya no está retrógrado, ya no está en Cáncer, está en Leo y aquí va activando los dos principios en fuego. El regente de ese Marte dispositor en Leo es Tauro, en esa lunación, y damos estabilidad. Así que Venus en Aries nos está volviendo a conectar y a actuar. Sí que se está formando trígono con Marte de manera armónica. Lo que siento y lo expreso. Fuego es energía yang, de manifestación creativa, individual. ¿Mm? Y en Tauro, lo nació en Tauro, de lo que quiero que crezca, que madure, que dé frutos. Y aquí vemos como el impulso del fuego que va más hacia el futuro, con la tierra nos está diciendo, cuídalo día a día, es desde el presente, máxima conciencia dentro de lo posible, que se va pidiendo desarrollarse. Con Venus en Aries, honestidad de lo que siento, de lo que deseo crear, ya más allá de la sensación de carencia o que no puedo y algo así como medio drama. Y atención a otorgar el poder a algo externo, es desde lo que yo quiero, porque si doy el poder de mi felicidad a algo externo, cuando eso desaparece, no está, se desmorona. Es desde el interior. Día 2 de mayo. Venus forma conjunción con Neptuno. Y aquí el amor universal, que era Neptuno en Piscis, al entrar en Aries, durante esta etapa, sabes que va a retrogradar y volver a entrar el año que viene en Aries. Con Venus, el amor personal está ayudando a conecta con esos sueños, con esas imágenes sagradas de cómo quieres expresarte, de cómo quieres vivir esa experiencia espiritual en cuerpo humano, en esta escuela de aprendizaje continuo, con experiencias, escenarios, con seres que puedes madurar y pon tu causa, pon tu iniciativa, aunque tu Venus natal sea otra, ahora es momento de qué quiero impulsar, qué quiero cuidar, qué quiero defender, qué amo ahora, qué es importante. Y desde la conciencia también de que esta causa individual está haciendo seguramente un eco en el colectivo, en esa parte de seres que están en sintonía, en vibración con tu momento, con tu alma, con lo que venís a trabajar conjuntos, porque es Neptuno que está en esa resonancia de algo más etéreo a darle forma, a bajar, que es ese pescar del cosmos, de ese paraíso, de esos ideales, a algo concreto que están haciendo. Ese nacimiento con Neptuno, pues hasta que no ya haya entrado firmemente, aún es como un ensueño, lo estamos redibujando y es algo en lo personal que lo actuamos, le damos forma y en esa alma colectiva. Estamos muy conectados y esto es muy importante, nos ocupamos de lo que depende de nosotros y cómo la fuera nos moldea, nos frena o condiciona o pone límites y desde ese lugar cómo me regenero, que es parte de este proceso que hay en la vida y continua de los ciclos, en este momento de cambio de paradigma, de algo termina, siento y acompaño ese duelo, esas etapas de finales de realidad. Aquí, paso cuarto creciente en Leo. Primero, opera desde este nuevo ciclo que está emergiendo ya, estas iniciativas directas con la luna en Marte. ¿Dónde sientes tu fuerza? Atención, si hay facetas de orgullo o de ahora quiero hacer mi voluntad, escucha qué está sucediendo en tu entorno, ¿sí? Para comprender ese tiempo y esos ritmos y qué hay de tu mapa natal, para también entender las pistas de ese momento, de hacer esas elecciones que realmente sean más armónicas, ¿m? Dentro de lo posible, de nuevo. Y ahora está enraizando algo más auténtico en ti. ¿Puedes ver lo que es más genuino?
lo valoras, puedes amar eso que emerge de ti, eso que está en ti, que es distintivo, que es único, que quizás te sorprende a ti. Eso sería lo interesante cuando conectamos con Acuario o con esa percepción ampliada y que el Sol va acercándose a Urano. Cada año, ya desde hace 7 años que está en Tauro, es ver manifestada parte más ecléctica en nuestro ser, en nuestro modo de valorar temas, y con Venus en Aries es algo más único, algo más distintivo. ¿M? Sabes, los cuartos, y me gusta mucho mirar la familia de lunaciones. Quizás en otros vídeos lo has ido viendo y siguiendo o también lo practicas. Esta familia de lunaciones inició el 4 de agosto del 2024 en el grado 12 de Leo. Sí, algo que emergió en ese momento. Puedes observar tu agenda, qué estabas haciendo, qué iniciativa, qué semilla plantaste en esa lunación. Porque ahora, 9 meses más tarde, está enraizando esa faceta. Así que, bueno, pistas, pistas para el camino. ¿M? ¿Qué más? Aquí vemos la carta, 4 de mayo, Plutón inicia su retrogradación, y es que el nuevo paradigma que se fue iniciando más con Júpiter, con Saturno en diciembre de 2020, cuando entró en Acuario, cuando formó conjunción con la lunación pasada de Acuario, se fue activando ya, además porque Plutón ya ha entrado desde noviembre pasado en Acuario, y en su retrogradación ya no volverá a entrar en Capricornio, que va a dar todo ese nuevo mundo y cantidad de temas sociales que es Acuario, que emergieron en esos momentos, que hay partes de necesidad de reorganización. Con ese Plutón vamos a poder ir a la raíz de temas que están sedimentando, que están en sombra o que son más enigmáticos o que están más en lo periférico, que requiere atención. ¿M? Y será todo este tiempo de su retrogradación que a nivel personal nos ayuda a ir más hacia la raíz de esa nueva forma de estar en el mundo, porque sabes que el mundo ha cambiado. El mundo estable, y además en la nación Tauro y en Occidente y en Europa, si me ves desde aquí, era a largo plazo, 30 años, estabilidad, todo bien, ¿sí? Eso ha cambiado y se está reorganizando a nivel global, a marchas forzadas también, desde líderes y gobernantes con sus visiones de realidad, con este Plutón retrógrado, es qué realidad queremos y como sociedad, qué es lo que se reivindica a nivel individual y dónde pongo la energía. Y aquí te lo marco fuerte porque además hay esos aspectos que están ayudando a marcar y a señalar lo que no está bien. ¿Qué hay de la igualdad, la libertad, la fraternidad, principios acuarianos? ¿Qué es la modernidad de la vanguardia? ¿Dónde está la justicia social? Hay la faceta arquetípica pura y luego vemos parte de sombra de qué hay de la tecnología en esos lugares de manipulación, quizás también, que pueden darse desde Plutón, pero realmente es donde está el poder de la sociedad para crear el futuro. Acuario, sabes, que nos habla de ese mañana, de ese legado, de que estamos construyendo, de que estamos aportando. Y en esa retrogradación, como digo, será momento de revisar. ¿Y qué más aquí? Me gusta siempre ver el dispositor. ¿Dónde está, en este caso de Acuario, Saturno y Urano, que van acompañando a bajar esa forma desde lo transpersonal, Plutón? Urano también es, o sea, son temas más globales, colectivos, que cuando están conectados con aspectos, generando ese puente con planetas personales, nos acerca esa temática a nuestra realidad más directa, más inmediata. Saturno, planeta ya social, en el 25 de mayo, sabes que va a entrar a Aries. Hasta entonces, aún estamos en esa fase de ensueño, de imaginar, de disolver límites, de qué es lo que quiero crear, de cómo lo siento, de empatizar con el colectivo, de vernos como masa única, como seres vivientes, como unidad. Estamos todos conectados. Para cuando ya Saturno entra en Aries, ayudar a dar forma, a poner estructuras, a poner límites. Sabemos parte
de sombra que sería más algo beligerante, por ejemplo. Bueno, cada uno elige, ¿sí? Desde tu visión y cosmovisión de realidad, ¿dónde vas a poner la energía? ¿Cuáles son tus elecciones? De ese impacto que recibes externo y el que tú, más el otro ser, más el otro ser, más el otro ser, vamos generando ese eco también en esa dimensión, en ese imaginario, en esos mensajes, Mercurio, en esas acciones concretas, en ese modo de relacionarnos, Venus. Así que Saturno en Aries, verlo observando, también ver dónde está tu Saturno natal, cómo está diseminando y bajando ese acuario a través de qué Saturno, qué compromiso te pide la vida, dónde te marca ser excelente y cómo vas a sumar esa faceta ariana, que es algo más singular, algo de atreverte a ir a una nueva dimensión de tu ser, ¿m? Una faceta o una actitud, ¿sí? ¿Qué más? Pues te pongo también Urano, que el día 7 de julio, aquí abajo lo puedes ver en mi ratón, entra en el signo de Géminis. Justo Venus habrá cruzado, el Sol estará allí encima de Urano, ya iré comentando en otros vídeos. Ahora quería comentarte sobre Plutón, Saturno y Urano, pues que está aún en Tauro, pues que va a entrar en Géminis y sabes que volverá a retrogradar y que irá formando trígono con Plutón y habrá pues toda esa dinámica directa de lo mental, del aire, de la tecnología, de las relaciones, del aprendizaje, del vuelo, de todo lo aéreo, de la comunicación. Así que pasaremos de aire, que aún Plutón estará retrógrado, fíjate, con Saturno y Urano cambiando de signo. En esa retrogradación de las estructuras plutonianas, de ir a ver la raíz, nos está diciendo, estamos activando ya las nuevas estructuras para que ese sueño, desde lo que sea, pensemos de sistemas, pues que sean más ecológicos o que sean más equitativos, los términos que he ido comentando, darle esa nueva estructura. Y con Géminis, y cómo lo comunicamos, y qué tenemos que aprender, y cómo nos ayudamos. Géminis es de hermandad, de el entorno también inmediato, de esos viajes cortos, o cercanos, del modo de expresar y comunicar. ¿M? Aquí además ya vemos Saturno, pues Marte ya está en Virgo, Mercurio está en Leo, ¿sí? Irán aportando esos nuevos códigos y energías. Y vemos pues que es energía, en este caso, yang-yang, va a lo masculino. La energía masculina es de foco, de dirección, y esto nos aporta la acción más directa, más inmediata, por eso es importante reflexionar, porque es más de una nueva etapa. Aries y Géminis son del primer sector, de algo que acaba de nacer y de crecer, que aún se está moldeando, se está dando forma. Así que es entre parte de paciencia, de saber que lo que está apareciendo necesitará madurar, necesitará observar detalles, necesitará reorganizar aquí, por ejemplo, con Marte, nueva forma, nueva atención a temas específicos. Y desde la parte de sombra de atención es que hay del mundo sensible. En ese caso ya Júpiter, que el día 9 de junio ingresa en Cáncer, aportará agua y está rigiendo Piscis. Aquí es importante ver, Neptuno rige el nodo norte, Júpiter rige el nodo norte. ¿De acuerdo? También vamos observando esa fuerza y esos matices. Un poquito más para cerrar ese tema de Plutón, se va a poner directo el 14 de octubre. Así que para recapitular, del 4 de mayo a 14 de octubre vamos hacia la raíz y ver cómo vamos poniendo en práctica con Saturno en Aries y Urano, cuando entra ya, ingresa en Géminis, hacia ese nuevo vuelo. Sí, aquí próximamente ya Júpiter el 11 de noviembre iniciará su movimiento retrógrado en el grado 25. Y aquí veremos que además, ya no lo he comentado para no alargarme, pero Saturno habrá iniciado su retrogradación, estará en Piscis, Urano retrogradación y estará por entrar en Tauro de nuevo, y Plutón, ya que lo vemos directo en ese momento, en el grado 1, formando trígono con Urano y con Venus.
¿sí? Importantes a relaciones o diplomacia o lo que hayamos aprendido hasta octubre. Vemos ese trígono de aire, regente de Urano, Mercurio, regente de Neptuno, Marte, que está en domicilio, así que cierra esta energía y nos trae también agua. Puede ser un momento interesante de integrar esas facetas desde lo anímico, desde el sentir y desde ideas realmente para aplicarse. Venus también está en domicilio, Luna también en Cáncer, domicilio. Así que Luna, Venus, Marte, volveremos a comentarlo. Día 5 de mayo, Venus pasa de nuevo por el grado 239, donde se formó el Venus Star Point, esa conjunción con Venus retrógrado, con el Sol, y que estamos activando a nivel colectivo esa faceta de dónde está mi impulso y cuál es mi causa. Activismo, que es actúo las elecciones coherentes con lo que siento, valoro y quiero cuidar. Desde un ámbito independiente se está activando y la sociedad trae el ser integral. Hombres, conectar con la feminidad desde un lugar equilibrado. Mujeres, conectar con la parte masculina desde un lugar equilibrado. Significa que feminismo actúe con amor, sin beligerancia, y que la proactividad sea respetuosa y empática y sensible. Así que menos beligerancia también. Veremos que somos capaces de realizar, sí, acción con armonía interior, y cuando vemos que nos aceleramos, vamos aprendiendo a observarnos, a monitorearnos en ese qué hacer, cada vez pudiendo estar con mayor presencia y esa lunación de Tauro, de sostener. ¿m? Venus Star Point ya está a partir del 230, ya entra en Tauro, o sea que es en Aries, manteniendo ese fuego. El día 5 de mayo, Mercurio formará sextil con Júpiter, puedes ver aquí. Mercurio rige Géminis y ese nodo sur de Virgo, así que está en esa parte y faceta de poder dialogar, de poder dar expresión a nuevas opiniones con un nuevo sentido, permitirme cuestionar temas que hasta el momento, pues bueno, eran lo que son, eran creencias, era la verdad establecida, y en esa etapa de singularizar, de conectar con mayor autenticidad, de poder verme, de poder respetar lo que voy descubriendo de mí, va permitiendo también nombrar temas que son de interés, temas que valoro, dedicar energía, tener conversaciones y relaciones, debate, ricas, dinámicas. Quizás la tendencia, si aún no se puede ir a la templanza, es me peleo con las relaciones porque quiero imponer mi visión o porque mi visión es mi verdad. Ahora, ¿no? Atención, ¿qué expresión le damos a la energía? El día 6 de mayo, Venus forma sextil con Plutón retrógrado. Aquí es ir más hacia la raíz. Estamos en la etapa de descenso. Se activó ya el chakra corona, el primer portal de descenso, de conexión en esa bajada con la encarnación, el espíritu que va tomando forma a lo finito. Y con Marte en Leo y energía de Aries, ese proceso de individuación. Me separo del contexto del que provengo, si es necesario. Me permito ese distinguirme. Y con Plutón es como conecto con esa fuerza, porque cuando está Plutón y estos momentos es cuestión de vida o muerte, ¿no? En el sentido de me anulo, anulo mi voluntad o asumo mi poder. Mi poder es mi voluntad. ¿Qué quiero y cómo me ocupo? Y no es una palabra vacía, es una acción concreta y manifestada y sostenida en el tiempo. Aún estamos en la lunación Tauro. En Géminis también será importante sostener lo que ya has descubierto. Ahora en Tauro es necesito cuidar muchísimo esa raíz y estar presente y estar nutriendo. Día 7 de mayo, Mercurio formará conjunción con Quirón, mayor claridad también de esas heridas, de esas iniciativas que no tomaron curso, que no salen de manera más fluida,
que siento incomodidad o he sentido incomodidad, ahora puedo poner palabras, puedo nombrar, puedo expresar, puedo compartir. Si has aprendido la lección, si has comprendido de qué iba tu mensaje, no es necesario repetir, sí, volver a sentir malestar, pero está allí y está al lado de Eris. Cuando siento discordia o voy allí con mi herida o malestar y la proyecto al entorno o genero incomodidad, pues puedo ocuparme de mis batallas internas, que es esa parte de Marte y de Aries, que batalla, pero realmente es de la incongruencia o de la contradicción o de la inconsciencia del por qué y de dónde viene y dónde surge de nuevo esa astrología que nos permite acompañarnos en ese descubrimiento y expandir los talentos desde el punto de partida en el que está y a través de los tránsitos ir abriendo nuevas facetas del ser multidimensional. Venus, además, va a formar conjunción con Quirón y lo explicaré en el vídeo de la luna llena. Pero en estos momentos, 7 de mayo, ¿qué emerge en ti? Toma nota, siempre es muy importante el poder recoger esas ideas o pensamientos como ser observador, como tu diario de crecimiento, como un espacio para plasmar todo lo que te mueve y poderte liberar de esa energía. Sí, cuando hablamos de canalizar o en las cartas y sesiones, sabes que hay potencial y es importante poderlo expresar. Si no, esa energía sale como puede. Como puede es si no digo nada, pues allí me reboto, hablando de Aries o con Quirón o de momentos de incomodidad y tensión, y quizás me comporto de manera inadecuada o irrespetuosa hacia otros seres que en realidad la situación no tiene esa dimensión, o quizás puede ser que le doy, pero que desde el propio centro o visión más objetiva podría conducir o reconducir ese estado anímico y ver cuál es el origen, ¿no? Que se mueve. Si no, uno va a derrocar o luchar. Y en realidad todos somos seres que nos estamos reflejando y nos podemos ayudar en esa toma de conciencia, si se quiere. Si estás escuchándome ahora, seguramente te interesa. Astro Spiral va de eso, de aprender juntos, cada uno desde sus propios temas particulares de alma, y así esa experiencia del espíritu encarnado vaya siendo rico, enriqueciéndonos, y vamos viendo pues etapas de la humanidad. Si tomamos conciencia, pues quizás hacemos ese salto cuántico que promete Acuario, pero bueno, con el Plutón retrógrado se ve que tenemos que ir más al fondo, más a la raíz, más al límite para poner final, sí, y poder regenerarnos hacia una nueva dirección, que a las nuevas direcciones y cambios de paradigma que vemos que hay facetas del otro paradigma que nos gustaban, como sea la estabilidad o el confort, y es como, bueno, la vida, ¿qué más puede ser? Y allí es cuando el cosmos nos hizo propuestas cósmicas para crecer en nuevas direcciones. Y un crecimiento trae crisis porque hay cambios forzados y situaciones menos apetecibles que están dentro de el diseño de nuestra realidad y progreso. Aquí al día 10 de mayo, Mercurio ingresa en Tauro. Ya todas ideas, iniciativas desde la mente y la percepción va a buscar darle solidez, estabilizar, o si tienes que gestionar o explorar temas más concretos en relación a tu arte, también será un momento y un periodo que se activa para dar atención y dar más pausa y dar tiempo para que las ideas chispeantes y estimulantes que estaban en Aries puedan dar cuerpo. Y por ahora te lo dejo aquí. El día 12 será la luna llena en Escorpio y dentro de poquito te voy a compartir otro video y más. Así que buen camino, que estés bien, mucha fuerza, mucha claridad. Gracias por estar aquí.